La plática es sobre biología celular y molecular de los riñones. Es una revisión de la literatura, así que bueno, comencemos. Bien, en cuanto al riñón, este es uno de los órganos con más diferenciación en el organismo. Al terminar el desarrollo embrionario, casi 30 tipos distintos de células forman una multitud de capilares de filtración y nefronas segmentadas cubiertas por un intersticio dinámico. Entonces estamos hablando que este tiene una gran diversidad. La diversidad celular modula los diversos procesos fisiológicos complejos, tales como funciones endocrinas, regulación de la presión arterial, la hemodinámica intraglomerular, el transporte de solutos, agua, el equilibrio ácido-base y la eliminación de metabolitos de fármacos se logran por efecto de mecanismos intrincados por los mecanismos de la respuesta renal. Esta diversidad fisiológica depende del maravilloso ingenio arquitectónico de la nefrona, que evolucionó al tiempo en que los organismos complejos salieron del agua para vivir sobre la tierra. Bien, ahora vamos a hablar sobre la regulación de la filtración glomerular. La perfusión renal comprende en promedio el 20% del gasto cardíaco, es decir, 1000 mililitros minuto. La sangre alcanza cada nefrón a través de la arteriola aferente, que desemboca en un capilar glomerular del que se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos para constituir el líquido tubular. Los extremos distales de los capilares glomerulares confluyen para formar una arteriola eferente que llega hasta el primer segmento de una red capilar secundaria que circunda los túbulos. De esta manera, las nefronas tienen dos lechos capilares, dispuestos en serie separados por la arteriola eferente que regula la presión hidrostática de ambos lechos. Los capilares distales desembocan en ramas venosas pequeñas que se unen para constituir venas más grandes que a la larga formarán la vena renal. En cuanto al gradiente de presión hidrostática, a uno y otros lados de la pared del capilar glomerular constituye la fuerza impulsora primaria para la filtración del glomérulo. La presión oncótica en el interior del capilar, regida por la concentración de proteínas plasmáticas no filtradas, supera de forma parcial el gradiente de tensión hidrostática y se opone a la filtración. Conforme aumenta la presión oncótica, a lo largo del capilar glomerular, la fuerza que impulsa la filtración llega a cero antes de alcanzar la arteriola eferente. En promedio, el 20% de la corriente plasmática renal es filtrada en el espacio de Bowman y la razón entre la filtración glomerular y el flujo plasmático renal es el elemento que rige la fracción de filtración. Algunos factores, en su mayor parte hemodinámicos, contribuyen a la regulación de la filtración en situaciones fisiológicas. Aunque la filtración glomerular recibe influencia de la presión de la arteria renal, esta relación no es lineal en el intervalo fisiológico de la presión sanguínea, por efecto de la autorregulación del filtrado glomerular. La autorregulación de la filtración glomerular es el resultado de tres factores principalmente y los tenemos ahí en pantalla. Ok. Estos incluyen un reflejo vasorreactivo autónomo, el cual es el reflejo miógeno, en la arteriola eferente, la retroalimentación túbulo-glomerular y la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por la angiotensina 2. El reflejo miógeno constituye la primera línea de defensa contra las fluctuaciones de la perfusión renal. Los cambios repentinos de la tensión de riesgo renal desencadenan constricción o dilatación refleja de la arteriola aferente en acción al incremento o decremento de la tensión, respectivamente. Este fenómeno protege el capilar glomerular de incrementos repentinos en la presión sistólica. La retroalimentación túbulo glomerular, como lo ponemos acá, entonces cuando existen altas velocidades de flujo tubular altas, procuradoras de una tasa de filtración inapropiada, una cantidad mayor de solutos alcanza la mácula densa, que evoca la vasoconstricción de la arteriola aferente y hace que el filtrado glomerular regrese a la normalidad. Un componente
de la señal soluble que deriva de la mácula densa es el trifosfato de adenosina o el adenosin trifosfato, que libera las células cuando existe incremento de la resorción de sodio de cloruro de sodio. El ATP se metaboliza en el espacio extracelular para generar adenosina, un vasoconstrictor potente de la arteriola aferente. Cuando existen condiciones relacionadas con disminución de la velocidad de filtración, la reducción de la llegada de solutos a la mácula densa atenúa la retroalimentación túbulo-glomerular. Esto permite la dilatación de la arteriola aferente y la restauración de la filtración glomerular hasta concentraciones normales. La angiotensina 2 y las especies reactivas de oxígeno intensifican la retroalimentación túbulo-glomerular, en tanto el óxido nítrico la obstaculiza. El tercer componente de la autorregulación subyacente del filtrado glomerular implica la angiotensina 2. Cuando disminuye la perfusión renal, las células de la granulosa liberan renina dentro de la pared. Las células granulosas, liberan renina dentro de la pared de la arteriola aferente, cerca de la mácula densa, en una región llamada aparato yuxtaglomerular. La renina, enzima proteolítica, cataliza la conversión de angiotensinógeno a la angiotensina 1, que es transformada más adelante en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2, origina la constricción de la arteriola eferente y el incremento resultante en la presión hidrostática aumenta el filtrado glomerular a concentraciones normales. Ahora tenemos los mecanismos de transporte por túbulos renales. Los túbulos renales están compuestos de epitelios muy diferenciados y morfología y funciones que varían de modo impresionante a lo largo de toda la nefrona. Las células que recubren los distintos segmentos tubulares constituyen capas únicas conectadas entre sí por efecto de una región especializada en las membranas laterales adyacentes denominadas unión estrecha. Estas constituyen una barrera oclusiva que separa el lumen del túbulo de los espacios intersticiales que circundan a este último. También dividen la membrana celular para constituir dominios discontinuos, la membrana apical que se encuentra bordeando el lumen del túbulo y la membrana vasolateral de frente al intersticio. Esta regionalización permite que las células ubiquen a sus proteínas de membrana y a sus lípidos de manera asimétrica. Por efecto de estas características se dice que las células del epitelio renal están polarizadas. La asignación asimétrica de proteínas de membrana, y en particular aquellas que median los procesos de transporte, proporcionan la maquinaria estructural para el desplazamiento direccional de líquido y solutos por parte de la nefrona. En cuanto al transporte de solutos por epitelios, se conocen dos tipos de transporte epitelial. El desplazamiento de líquidos y solutos en forma seriada a través de la membrana apical y vasolateral de la forma de la célula, mediado por transportadores, conductos o bombas que recibe el nombre de transporte celular. En cambio, el desplazamiento de líquidos y solutos por la vía angosta entre las células vecinas recibe el nombre de transporte paracelular. Este último se produce a través de las uniones ocluyentes, lo cual denota que no son totalmente herméticas. Así, algunas capas de células epiteliales permiten el transporte paracelular consistente en tanto que otras tienen uniones herméticas más eficaces. Además, dado que la capacidad que tienen los iones de fluir por las vías paracelulares es el elemento que rige la resistencia eléctrica a través de la monocapa epitelial, también se conocen a los epitelios permeables e impermeables como epitelios de baja y alta resistencia de forma respectiva. El túbulo proximal contiene epitelios permeables, en tanto que los segmentos distales de la nefrona, como el conducto colector, contienen los de tipo ocluyente o impermeable. Los epitelios permeables están perfectamente diseñados para la resorción de gran cantidad de líquido, en tanto que los ocluyentes permiten el control y la regulación más refinados del transporte. Ahora continuamos con el transporte de la membrana, en el cual las membranas celulares están compuestas de lípidos hidrófobos que repelen el agua y los solutos acuosos. El desplazamiento de solutos y agua a través de las membranas mencionadas es posible gracias a las clases diferenciadas de proteínas integrales de membrana que incluyen conductos, bombas y transportadores. Estos componentes son los que medían los tipos específicos de actividades de transporte, como sería el activo, bombas, el pasivo, conductos, y la difusión facilitada, los transportadores, y el transporte secundario activo, que serían los cotransportadores.
El transporte activo necesita de la energía metabólica generada por hidrólisis de ATP. Las bombas de transporte activo son ATPasas de transposición de iones que incluyen la sodio-potasio ATPasa de distribución amplia, las hidrógeno ATPasas y las calcio ATPasas. El transporte activo genera concentraciones desiguales de iones a través de la membrana celular que tiene la capacidad para desplazarlos en contra de un gradiente químico. La energía potencial almacenada en un gradiente de concentración de un ion como el sodio se utiliza para impulsar al transporte por otros mecanismos. Las bombas a menudo son electrógenas, es decir, crean una distribución asimétrica de cargas electrostáticas a uno y otro lado de la membrana. De esta forma generan un voltaje o un potencial de membrana. El desplazamiento de solutos a través de proteínas de la membrana por difusión simple recibe el nombre de transporte pasivo. Tal actividad es mediada por conductos creados por proteínas de membrana selectivamente permeables y permiten los solutos y el agua pasar a través de la membrana. Por ello recibe el nombre de impulso de gradientes de concentración favorables o potencial electroquímico. La difusión facilitada es un tipo especializado de transporte mediado por transportadores simples llamados portadores o uniportadores. Ahora continuamos con las funciones y los segmentos de la nefrona. Bueno, pues cada segmento anatómico de la nefrona posee características peculiares y funciones especializadas que permiten el transporte selectivo de solutos y agua. A través de episodios secuenciales de resorción y secreción en su longitud, el líquido tubular se condiciona de manera progresiva para constituir la orina como producto final. Resulta crítico el conocimiento relativo de los mecanismos tubulares principales de los que depende el transporte de sodio y agua para comprender la regulación hormonal de la función del riñón y la manipulación farmacológica de la excreción renal. Entonces comencemos con el primer segmento, que es el túbulo proximal. El túbulo proximal se encarga de la resorción de casi el 60% del cloruro de sodio y el agua filtrados, así como la filtración de un 90% del bicarbonato y la mayor parte de los nutrimentos críticos como la glucosa y los aminoácidos, utilizados tanto en mecanismos de transporte celulares como paracelulares. La membrana apical de las células del túbulo proximal tienen un área de superficie amplia para llevar a cabo el trabajo de resorción, gracias a una disposición densa de microvellosidades como borde en cepillo y a uniones estrechas de fuga que permiten la capacidad alta de resorción del líquido. Los solutos y el agua pasan por las uniones ocluyentes para penetrar en el espacio intercelular lateral, sitio en el que se efectúa la absorción por parte de los capilares peritubulares. La resorción de agua por intercambio en el túbulo proximal es impulsada por la elevada presión oncótica y la pequeña presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares. El transporte celular de la mayor parte de los solutos en el túbulo proximal se encuentra acoplado al gradiente de concentración de sodio que se establece a través de la actividad de la sodio-potasio ATPasa vasolateral. Este mecanismo de transporte activo mediante un gradiente intenso de sodio, al inducir concentraciones intracelulares bajas de sodio, la reabsorción de solutos desde la luz tubular está unida al gradiente de sodio mediante transportadores dependientes de sodio, como los cotransportadores de sodio-glucosa, sodio-fosfato, presentes en las membranas apicales. Además de la vía paracelular, la resorción de agua también se verifica a través de la vía celular, que es posible gracias a los conductos de agua activos constitutivos existentes tanto en la membrana apical como en la vasolateral. Las células tubulares proximales recuperan casi todo el bicarbonato filtrado a través de un mecanismo dependiente de anhidrasas carbónicas. El bicarbonato filtrado primero es cuantificado por protones que llegan al interior por un intercambio de sodio e hidrógeno. El ácido carbónico resultante es metabolizado por la anhidrasa carbónica del borde en cepillo hasta la forma de agua y dióxido de carbono. Así, el dióxido disuelto se difunde en el interior de la célula, en el cual es hidratado por la acción de la enzima anhidrasa carbónica citoplásmica para formar un nuevo ácido carbónico. Por último, el ácido carbónico intracelular se disocia en protones y aniones de bicarbonato. El bicarbonato sale de la célula por el contrasportador vasolateral del sodio y bicarbonato. Este proceso es saturable, con lo cual se produce la excreción de bicarbonato por riñones cuando las concentraciones plasmáticas rebasan los límites fisiológicos normales.
Para la alcalinización